Llega el editorial de Fernando Londoño. Cuando el cura y el barbero era en aquel lugar de La Mancha probablemente el médico del lugar, discutían las locuras de su íntimo amigo, aquel que se hacía llamar Don Quijote de la Mancha, que era persona tan cuerda y de tan buen razonar y tan gentil antes de que los libros de caballerías le sorbieran el seso. Se refirieron a lo que pasa cuando en el vecindario hay un incendio, cuando las cosas vienen mal, cuando a todos les están pasando tragedias. Y lanzaron al mundo una frase que probablemente tomaron de autores más antiguos, pero que ha recorrido felizmente los siglos. Cuando veas rasurar al vecino, pon tu barba a remojar. ¿Cuáles son esos vecinos y de cuál personaje estamos hablando? Obviamente nos referimos a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y sus vecinos no solamente son los vecinos geográficos, que lo son, sino sobre todo sus vecinos de aventura política, sus vecinos o afines de sentimiento, de manera de concebir el Estado y de regirlo. No cabe duda quiénes son los amigos y los más cercanos de Juan Manuel Santos. Cuando quiso hacer un proceso de paz, que era la mayor de sus cartas, buscó para celebrarlo el país más amigo, el más afín, el más cercano a sus afectos, y encontró a Cuba. Juan Manuel Santos es íntimo amigo de Cuba, le gusta el gobierno de Cuba, le gustan los Castro. Uno no va a una casa ajena donde pueda sentirse mal recibido. Uno va a las casas de los amigos, a las casas de los íntimos. Y Juan Manuel Santos tocó las puertas de Cuba que se le abrieron de par en par. Mejor, ya se las había abierto su hermano, compañero de tantas andanzas en estas materias ideológicas, Enrique Santos Calderón. Ya tenemos la foto de Enrique en sus épocas mozos con tiro fijo, y sus amistades y sus cercanías con Fidel Castro eran obvias. Cuando nos pusieron una bomba para asesinarnos y para silenciar nuestra voz, ya Enrique Santos llevaba largo rato en Cuba, negociando este malhadado proceso de paz a nombre de su hermano Juan Manuel. Juan Manuel pasó por Cuba con destino a uno de sus viajes interminables a la China. Y allá en Cuba entró en contacto con todos estos guerrilleros, con todos estos bandidos, de los que dependía su proceso reeleccionista. Juan Manuel Santos no tiene otra carta para la reelección que este papel de paz que aspira a firmar con las FARC. No tiene otra cosa. Todo lo demás es un sonoro, un rotundo fracaso, y todo se contrae en promesas de más allá y en promesas de billones que nunca llegan y que nunca aterrizan en su sitio. Pero en todo caso, Cuba es el primer amigo de Juan Manuel Santos. ¿Y cómo le va a Cuba? Ese es un régimen maldito que lleva 50 años de contradicciones, de violencias contra la gente, convirtiéndose en lo que Santo Tomás de Aquino llama la tiranía insoportable contra la que es legítima la rebelión. En Cuba no hay posibilidad ninguna de rebelión. El poder del tirano es tal que cualquiera que levante su voz le queda apagada de inmediato. Bien porque lo manden a las mazmorras o bien porque lo pongan ante un pelotón de fusilamiento en los paredones que estrenó el Che Guevara. Pero ¿cuál es la situación hoy de Cuba? Después de haber sido el país que más ayuda internacional ha recibido en la historia de América, se habla siempre del bloqueo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos jamás han bloqueado a Cuba. Simplemente la embargaron y le prohibieron a los americanos entrar en contactos comerciales con Cuba.
es todo. Pero Cuba ha tenido toda la simpatía y todo el acercamiento con países muy lejanos como Rusia, que le dio a Cuba un apoyo como no ha recibido ninguna otra nación de América. Y después vino Venezuela, que le regala a Cuba la friolera de $6.000 millones al año. A nosotros los Estados Unidos llegaron a darnos $500 millones para combatir el narcotráfico. Venezuela le regala a Cuba $6.000 millones al año. De eso que queda, nada. Pobreza infinita. Cartillas de racionamiento, prohibición de los partidos políticos, prohibición de la prensa, prohibición de la libertad de expresión a cualquier nivel que sea. Eso queda de Cuba. No es sino recorrer las calles de La Habana, nos dicen los que han tenido esa triste experiencia, para comprobar hasta dónde puede ser malo un régimen para una nación. Caes que se caen a pedazos. Gente que sobrevive de manera inverosímil en unos antros que no pueden mantenerse en pie. La vieja Habana, la vieja espléndida Habana, está convertida en un muladar. Los Castro se caen, las mantiene Venezuela, el nuevo mejor amigo de Juan Manuel Santos. Esto no es una invención, así lo consideró, se reunió con Chávez, se abrazaron. Ese fue el gran éxito de la diplomacia colombiana. ¿Con quién se abraza uno? Con el amigo, con el socio. ¿A quién llama el nuevo mejor amigo? Aquel con quien tiene hondas simpatías del espíritu. El otro es la persona con quien uno debe entenderse razonable y civilizadamente. El nuevo mejor amigo es el que está en las entretelas del corazón. ¿Y qué está pasando allá en Venezuela? Lo que todos sabemos es el uso de lo que Santo Tomás de Aquino en De Regimine Principum llamaba el derecho a la rebelión contra la tiranía insoportable. Cuando la tiranía es insufrible, cuando lleva a los extremos de vejaciones que no dejan margen para una solución, cuando no hay otro camino para arreglar las cosas que el de la rebelión es perfectamente legítima. Lo dice Santo Tomás de Aquino y estamos hablando de hace más de 10 siglos. Desde entonces, toda la teoría política ha sido clara en ese sentido. Es lícita la rebelión contra el tirano, como lo acaban de demostrar en Ucrania. En Ucrania, allá, el bandido amigo de Rusia tuvo que salir huyendo, perseguido por la furia de un pueblo que terminó por destruirlo. El régimen venezolano se cae a pedazos. En lo que muchos no han reparado es que la cosa va más allá, mucho más allá. No es solamente el régimen de Venezuela y el régimen de ese imbécil que se llama Nicolás Maduro, que, bueno, nos divierte con sus salidas en falso, con sus torpezas, con sus liviandades. Un pobre conductor de buseta convertido en jefe de Estado no deja de ser una parodia. Pero lo que pasa es que caído Maduro, se cae Cuba al día siguiente. El otro amigo de Juan Manuel Santos está tambaleando. Porque en medio de estas penurias y aflicciones, cuando los venezolanos no tienen comida, cuando no encuentran una bolsa de leche en el supermercado, cuando no hay harina para hacer sus arepas, ni hay un par de huevos, ni hay un kilo de carne, Venezuela le sigue regalando a Cuba más de $6.000 millones al año. La furia del pueblo venezolano todavía no ha llegado a los límites que debiera por este tipo de exacciones. Pero cuando caiga Maduro, caerá esa ayuda singular a Venezuela. Como tendrán que tomar otra vez el camino que trajeron los centenares de miles de cubanos que están invadiendo a Venezuela, con el nombre de médicos, con el nombre de asesores militares, con el nombre de asesores culturales. Venezuela está invadida por ideólogos cubanos que la tienen sometida y subyugada.
y ese régimen se cae a pedazos. No es sostenible. El nuevo mejor amigo se le acaba a Juan Manuel Santos. Y le quedaba entonces el otro buen amigo, Rafael Correa, el ecuatoriano. Qué maravilla haber hecho las paces con Correa. Después de los incidentes de la Operación Fénix, en que Colombia en un acto de legítima defensa destruyó el campamento de Raúl Reyes, desde donde atacaba y asesinaba ciudadanos colombianos y miembros de nuestro glorioso ejército, ahora Juan Manuel Santos hizo la paz. ¡Qué maravilla! Y qué habilidad, qué hombre tan importante Rafael Correa, qué popularidad la suya, qué grandeza la de esa democracia. Pon tu barba a remojar, presidente Santos. Rafael Correa ha sido derrotado ayer en las urnas de manera implacable. El pueblo ecuatoriano dijo no más a esta otra forma de dictadura, que acaba los medios de comunicación porque es lo primero que se suprime en un régimen oprobioso, dictatorial y despótico. Y el pueblo ecuatoriano salió ayer a las urnas y destruyó a Rafael Correa, por lo pronto se sabe, en todas las grandes ciudades. En Guayaquil, en Quito, en Manta, en Cuenca. Es como si se perdieran las elecciones de una vez en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y le encimáramos Bucaramanga y otras grandes ciudades del país. Pon tu barba a remojar. Tu entorno está haciendo agua. Y recuerda, presidente Santos, recuérdalo bien, que otro de tus amigos, amigo adquirido a través del nuevo mejor amigo de Venezuela, es el bárbaro déspota de Nicaragua. Y ese déspota de Nicaragua nos robó el mar a través de una componenda infame con la Corte Penal Internacional. Esos son los amigos de Juan Manuel Santos. Esa es la receta que nos tiene reservada. Colombia no quiere ser como Venezuela, al contrario, le quiere tender la mano amiga para que sea capaz de resucitar y de volver por los caminos que su destino le señalaba antes de que le cayera este oprobio, el del amigo íntimo y el mejor de todos, los amigos del presidente Santos. La senda está clara, el porvenir está marcado con letras indelebles. Si Colombia quiere salvarse del oprobio de ser otra Venezuela, u otra Cuba, u otra Nicaragua, u otro Ecuador, tiene que salir a votar rabiosamente el próximo 9 de marzo, por Uribe, por el Centro Democrático, por una patria nueva, por la renovación de la política, por el rescate del país. Aquí también en estos 4 años lo hemos perdido casi todo. Nos quieren acabar con el ejército, hemos visto una economía empobrecida, tenemos un país lleno de inseguridad y lleno de bandidos por todas partes, hay que recuperarlo. Tenemos que volver a las hazañas del 2002, con gente nueva y con gente distinta. Y al presidente Santos que ponga su barba en remojo. El vecindario está incendiado, sus nuevos mejores amigos están corriendo la peor suerte. ¿Cuál será la suya? Es fácil, muy fácil adivinarlo. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 25 minutos.